Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, gracias por estar en Red Más Noticias. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo al equipo de Red Más Noticias y a todos los televidentes que a esta hora nos observan. Ministro, nuevo periodo de extensión de cuarentena. ¿Qué estrategias, a pesar de que poco a poco entren más sectores a esta vida económica y empleados se vean beneficiados, pero qué estrategias tenemos para salvar al máximo el empleo en este nuevo periodo que vamos a vivir? Bueno, decir aquí que tenemos la fórmula mágica es muy complicado. Lo único que decimos es que desde el gobierno nacional estamos haciendo los esfuerzos que sean necesarios. Ya hicimos un alivio a todas las empresas en el sentido de, por ejemplo, suspenderles el pago de pensión. Eso también ayudó a los trabajadores, pero sin embargo, en la situación económica sigue ocurriendo fenómenos. La gente, hay un desfase cerca de, no 1.600.000 como usted lo decían, sino básicamente son 298.000 empleos que se perdieron formalmente, pero también hay cerca de 700.000 personas que dejaron de cotizar a pesar de que tienen su contrato. ¿Qué tenemos que hacer? En este momento estamos a puertas con el gobierno nacional, todo el equipo macroeconómico del Ministerio de Hacienda, para revisar el tema de las pequeñas y medianas empresas, de mirar la posibilidad de subsidios a la nómina. Hasta ahora lo está estudiando el gobierno. Yo creería que hoy o mañana podemos anunciar este paquete de medidas. Y de otro lado, como anoche lo anunció el señor presidente de la República, a partir del día mayo 11, empezar a reactivar algunos sectores de la economía. Son pequeños todavía, pero que ayudan a configurar esta situación que estamos viviendo. Hay sectores ya que definitivamente toca ya es a largo plazo buscar créditos mucho más grandes y demás para poder reactivar. Pero básicamente hoy, entre hoy y mañana, el tema del subsidio a las nóminas amarrado a eso, en el sentido de conservar el empleo. Vamos a ver cómo lo podemos, digamos, ya lo miraremos, cómo lo podemos explicar a la opinión pública. Ministro, pero entonces hagamos claridad en ese tema. ¿Sí habrá subsidio a la nómina? Pues estamos abiertos, el señor presidente de la República así lo ha dicho, el ministro de Hacienda así lo ha planteado. Esperemos la propuesta del equipo macroeconómico. En las próximas horas o mañana lo estaremos anunciando. Ministro, me gustaría que nos fuéramos como a lo más reciente que tenemos en el país y es estos sectores de la economía que ya quedan habilitados para volver a trabajar a partir del lunes. ¿Qué tanto estos sectores que vuelven al ruedo pueden en realidad ayudar a mitigar esa pérdida de empleos? ¿Qué tan optimistas podemos ser los colombianos sobre estas aperturas graduales que estamos escuchando? No, yo creo que es una buena noticia tanto para el trabajador como para el empleador, cumpliendo todos los protocolos. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, temas tan sencillos como las lavanderías a domicilio, en cada barrio, en cada sitio lo vamos a encontrar, eso genera una posibilidad de empleo. También ya las grandes empresas en lo que tiene que ver con manufacturas, en lo que ya la construcción se está rehabilitando totalmente. Yo creo que Bogotá, en el caso de Bogotá, se reactiva totalmente, las manufacturas, los fabricantes de piezas, de automóviles, de maquinaria. O sea, vamos poco a poco, pero con mucha responsabilidad, porque primero que todo tenemos que salvar la vida de los colombianos. Entonces yo creo que vamos avanzando lentamente y el gobierno ayudando también. Ya, por ejemplo, se irradió todo lo que tiene que ver con la banca tradicional. Se ha venido irradiando 6, 7 billones de pesos con créditos, que yo creo que eso también ayuda a mantener el empleo. Pero obviamente hay situaciones, hay actividades económicas que definitivamente por el momento muy complicadas. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, aerolíneas, estamos hablando de todo el turismo en general. Esos sectores, el gobierno nacional está mirando otras posibilidades de cómo ayudar para mitigar toda esta situación que estamos viviendo, que es muy compleja, que nos tocó vivir y que creo que entre todos tenemos que ayudar. Ministro, y sobre estos más de 800 municipios no COVID, que son los que van a tener como una mayor reactivación de su actividad productiva, ¿qué podemos decir? ¿Qué tanto aportan estos municipios a la economía colombiana en términos del PIB? ¿Y qué tanto realmente van a poder activarse en la práctica? Se lo pregunto porque pues claramente, y tiene que ser así, las fronteras no pueden ser abiertas para que sigan presentando cero contagios, pero uno dice, bueno, ¿qué tanto dependen estos municipios de las externalidades para poder funcionar al 100%? Bueno, medirlo en el Producto Interno Bruto no te lo puedo decir, pero hoy las economías locales, las economías territoriales van a ayudar muchísimo
a resolver algunas situaciones muy puntuales. Si los alcaldes, gobernadores logran armar sus protocolos, porque al final el gobierno abre la llave, pero la llave final la tiene cada alcalde y cada gobernador. Si ellos logran armar esa situación, armar algún microregiones, podemos incentivar la economía del pueblito, la economía local, o sea, el comercio pequeño con los protocolos que sean necesarios. Yo creo que podemos hacerlo y obviamente dentro de unos procesos de cuidar quién ingresa, quién sale, y de esa manera podemos hacer, sobre todo el tema de abastecimiento de los mismos, o sea, qué protocolos para que él entre, salga, el transporte intermunicipal y demás. Yo creo que si eso se logra, podemos poco a poco ir acompañándonos en esta situación de resolver la situación local. Eso es clave para nosotros. Claro que sí, ministro. Una de las propuestas para salvar el empleo la hizo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, una propuesta polémica hace algunos días y ha venido tomando fuerza en varios sectores. Estamos hablando de bajar salarios, de suspender por un tiempo los pagos de primas. Esa propuesta, ¿cómo le suena al gobierno? No, aquí estamos analizando todo tipo de posibilidades, pero obviamente tenemos que mirar con cuidado el ingreso del trabajador. Y tengo que separar primero qué actividades fueron afectadas, qué actividades hoy están. Aquí hay actividades económicas que no han parado ni un día. Sector financiero, por ejemplo, el sector de abastecimiento, el sector de alimentos, entonces, y ahora el sector de la construcción y todo. Entonces, en ese escenario, todas estas propuestas tenemos que mirarlas con sumo cuidado, porque al final está en juego el salario de los trabajadores, sobre todo la gente de masa, digamos, de salario mínimo y demás, que es la que más se siente en estas situaciones complicadas. Pero igual, cuando hablamos de que se puede perder más de 1 millón de personas que son desplazadas, tenemos que buscar alternativas, cómo logramos que ese 1 millón de personas vuelvan a una actividad económica. Pero para eso tenemos que activar el empresario, tenemos que mirar qué actividades o qué negocios o qué empresas son las que pueden volver a activarse, y con base en eso mirar todo tipo de posibilidades. Por ejemplo, la capacitación se tiene que cambiar por parte del SENA, preparar nuevas actividades comerciales. Todo ese tipo de situaciones las que estamos mirando en este momento, y seguramente en los próximos días plantearemos algo al país en buscar que el trabajador vuelva a su sitio de trabajo, de pronto no con las mismas condiciones, pero vamos a mirarlo con cuidado y sobre todo no afectar a la población más vulnerable. Mire, ministro, sobre esa pregunta que yo le hacía a los municipios no COVID, encuentro aquí datos de expertos que dicen que más o menos, cálculos preliminares, estos municipios representan el 30% del PIB. Quería preguntarle, ministro, si esta vez para definir esos sectores que van a volver a trabajar, se pensó que hicieran todos parte como de una cadena de suministros, es decir, que los sectores estuvieran conectados como con esos subsectores que representan una demanda para que haya movimiento de la economía, porque al principio, en esa primera apertura que se dio, la duda que había con el sector manufactura, por ejemplo, era ese: salir a producir inventarios para venderle a quién si el comercio está cerrado. Aquí estos sectores se estudiaron para que de verdad hubiese oferta y demanda y haya movimiento de la economía. Así es, por eso la primera etapa era construcción, salgan; segundo, manufacturas, salgan; y ahora la segunda etapa es la cadena productiva, las personas que suministran primero estas actividades, y segundo, por eso se habla de los carros, se habla digamos, de las grandes empresas, de las grandes manufacturas, los muebles al por mayor, todo el comercio al por mayor, digamos, de ciertas áreas, como ustedes lo conocieron anoche. Eso es lo que se va a reactivar. Y en el tema digamos, de los municipios, de los pueblos de Colombia, se mira eso, la microrregión, y cómo se mueven y cómo pueden abastecer, cómo van a salir. El tema de agricultura se está mirando con cuidado, como se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que eso es lo que más importante es. Hay municipios que abastecen a Bogotá, entonces si activamos esa situación, pueden llegar tranquilamente y fomentar el ingreso de muchos sectores en Colombia. Sin embargo, ministro, pues hay otros sectores
que están a la espera y están muy preocupados. Ayer veíamos pronunciamiento, por ejemplo, de Asobares y nos dicen, mire, generamos empleo, pero no damos más, no aguantamos más. Los créditos, las líneas de crédito que habilitó el gobierno, no ha sido fácil acceder a ellos. Algunos decían con pronunciamientos muy fuertes, es mentira, es carreta, no hemos podido tener acceso a esos créditos. Los bares, restaurantes, el tema de la cultura, los teatros en sí, que también generan empleos y no pueden acceder ya a su actividad como tal. Para ellos, ¿qué soluciones en estos momentos se les podría ofrecer, además de las que ya ha venido anunciando el gobierno, porque se viene un nuevo periodo de cuarentena y ellos no van a estar en funcionamiento? No, vuelvo a decir, hay actividades que prácticamente, no digo que se cierran de por vida, se van a demorar muchísimo y ellos lo saben. Y por eso el gobierno nacional está mirando qué posibilidades, está hablando hasta de subsidiar algún tema de arriendos y demás. O sea, eso el gobierno, digamos, en la cartera mía no lo está analizando porque yo simplemente miro por los derechos de los trabajadores y miro que los cumplan y demás. Pero todo el equipo macroeconómico lo está pensando y yo creo que en ese sentido podemos ir avanzando. Entonces, repito, Asobares, yo los entiendo, ellos han venido peleando, han venido luchando, pero vuelvo a decirles, es que aquí ellos no van a reabrir en 6 meses. Eso hay que decirlo abiertamente. La vida cambió en este país. Los temas de aglomerados, de conglomerados, el sitio donde hay más reuniones de 20, 50 personas, esto cambió. Entonces hay que por ver reinventarse. Pero el gobierno está mirando, no dejarlos tan botados y mirar esas posibilidades. Yo creo que el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda puede hacer esos planteamientos mucho más grandes que de parte nuestra. Claro, es que justamente por eso ellos están pidiendo que se les dé como un tratamiento especial porque son conscientes que su reactivación pues va a ser la última en tener lugar y genera todo este sector del entretenimiento, de la vida nocturna, de los restaurantes y los bares, pues una cantidad de empleos que no son despreciables. Ministro, ¿siguen llegando allí a su despacho solicitudes de las empresas para poder hacer despidos masivos? Hasta hoy, eso, a raíz de mis pronunciamientos y demás, eso está totalmente suspendido. Las 10 solicitudes de despidos colectivos, ahí están, no las he autorizado. Las 625 que me están pidiendo que lo suspenda actividades por más de 120 días tampoco se ha realizado. Estamos tratando de esperar todas las ayudas macroeconómicas del gobierno para sentarnos con ellos y mirar las posibilidades, si esto pudieron acogerse o no se pudieron acoger, y ya tomar otras medidas respecto a lo que están planteando. Ministro, ante la situación que estamos viviendo, ¿se viene una reforma laboral? Digamos, es que primero que todo, en cualquier reforma laboral siempre estará abierto y dadas las actuales circunstancias, pero digamos en los decretos de emergencia no podemos tocar disminuir los derechos de los trabajadores por constitución de la ley. Algunas excepcionalidades podremos tratarlas, ya miraremos, repito, pero hoy no las tenemos concretas. Pues ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, gracias por acompañarnos siempre aquí en Redman Noticias. Grandes retos los que tiene usted. Bueno, señor, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos.